La acción de Lutero en 1517 provocó una variedad enorme en el protestantismo, incluida la tradición que tomó su nombre. Yo soy el pastor Miguel Torneire y en este video compartiré algunos puntos importantes que debes saber sobre el luteranismo. Así que quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. Primero, el luteranismo es una tradición dentro del cristianismo que comenzó con la Reforma Luterana en el siglo XVI, también conocida o llamada por algunos como la Reforma Protestante. Con una membresía estimada en alrededor de 80 millones de miembros en todo el mundo, el luteranismo es el tercer movimiento protestante más grande después del anglicanismo y el pentecostalismo. Segundo, la fe luterana se basa en doctrinas articuladas por primera vez por el doctor Martín Lutero en su intento de reformar la Iglesia Católica Romana. Lutero dirigió el primer servicio de adoración luterano y ordenó al primer ministro luterano en 1525. 147 años después de la Reforma Luterana, se plantó la primera iglesia luterana en los Estados Unidos de América, la Iglesia Evangélica Luterana de San Mateo. Tercero, los oponentes de Lutero usaron por primera vez el término luterano en 1519. Lutero prefirió el término evangélico, pero el término también comenzó a usarse para aquellos que seguían las enseñanzas de otros reformadores como Calvino y Zwinglio. Los luteranos adoptaron la etiqueta para sí mismos a mediados del siglo XVI. Cuarto, hay una gran cantidad de denominaciones luteranas, siendo que hay aquellas que siguen al Concilio Luterano Internacional. Yo hablé sobre este concilio en este video. Y otras a las que siguen a la Federación Luterana Mundial. Yo hablé sobre la federación en este video. Las iglesias que siguen al Concilio Luterano Internacional son las más conservadoras y enseñan que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada, inerrante e infalible. Yo hablé sobre la Biblia en este video. Las iglesias que siguen a la Federación Luterana Mundial sostienen que las escrituras no siempre son necesariamente precisas o confiables en todos sus detalles y partes. Estos dos grupos de luteranos también están en desacuerdo sobre la comunión de púlpito y de altar entre sí, que significa permitir que los pastores de una denominación prediquen y celebren la Santa Cena en la iglesia de otro si comparten la misma confesión. El Concilio Luterano Internacional limita dicho compromiso a ciertos cuerpos eclesiásticos luteranos confesionales, mientras que la Federación Luterana Mundial está en plena comunión con otros cuerpos eclesiásticos, tales como la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos, la Iglesia Reformada, la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Morava y la Iglesia Metodista Unida. Quinto, las congregaciones luteranas locales son parte de una organización regional o nacional llamada sínodo. Dos buenos ejemplos para ilustrar lo que estoy diciendo son de la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri, que es un sínodo nacional que está dividido en distritos como el distrito de Michigan, mientras que la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en Brasil está dividida en sínodos regionales, como el sínodo de la Amazonia. El papel del sínodo es servir y unir el trabajo de las congregaciones para que puedan caminar juntos. Sexto,
La norma doctrinal histórica del luteranismo es el Libro de Concordia, que es la exposición fiel, clara y pura de las Sagradas Escrituras. Publicado por primera vez en 1580, las confesiones luteranas contienen los 3 credos ecuménicos: el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, el credo de Atanasio, la confesión de Augsburgo de 1530, la apología de la confesión de Augsburgo de 1531, los artículos de Esmalcalda de 1537, el Tratado sobre el Poder y la Primacía del Papa de 1537, el Catecismo Menor de 1529, el Catecismo Mayor de 1529 y la Fórmula de Concordia de 1577. Yo hablé sobre el Libro de Concordia en este video. Séptimo, la confesión principal del luteranismo es la Confesión de Augsburgo. En 1530 se exigió a los luteranos que presentaran su confesión de fe ante el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en Augsburgo, Alemania. Philipp Melanchthon escribió la Confesión de Augsburgo, que se leyó ante la corte imperial el 30 de junio de 1530. Desde el siglo XVI, los luteranos confesionales consideran que la Confesión de Augsburgo es la definición básica de lo que significa ser luterano. Octavo, los luteranos creen que hay 2 sacramentos. Un sacramento es un acto sagrado instituido por mandato de Cristo, en la que Cristo une su palabra de promesa a un elemento visible, por el cual ofrece y otorga el perdón de los pecados que Él ha ganado para nosotros en su sufrimiento, muerte y resurrección. Yo hablé sobre los sacramentos en este video. Los luteranos enseñan que el bautismo es un medio de gracia y que por medio del bautismo se ofrece la gracia de Dios y que deben ser bautizados los niños que, siendo ofrecidos a Dios por medio del bautismo, son recibidos en la gracia de Dios. Sobre la Santa Cena, enseñan los luteranos que el cuerpo y la sangre de Cristo están realmente presentes y se distribuyen para aquellos miembros que saben discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al versículo 34. Noveno, aunque hay diferencias relacionadas con varios temas doctrinales, la confesión distintiva sobre la justificación por la fe es un divisor de aguas entre el mismo luteranismo y todas las demás denominaciones cristianas. Las Escrituras dicen: aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Habacuc 2:4. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo 17. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. El artículo 4 de la Confesión de Augsburgo dice: enseñamos también que no podemos obtener el perdón de los pecados y la justicia delante de Dios por nuestro propio mérito, por nuestras obras o por nuestra propia fuerza, sino que obtenemos el perdón de los pecados y la justificación por pura gracia por medio de Jesucristo y la fe. Pues creemos que Jesucristo ha sufrido por nosotros y que gracias a Él nos son dadas la justicia y la vida eterna. Dios
quiere que esta fe nos sea imputada por justicia delante de Él, como la explica Pablo en los capítulos 3 y 4 de la carta a los Romanos. 10. La Iglesia Luterana es una iglesia viva y misionera. Ella está en el mundo para buscar y salvar a los perdidos. Los luteranos no viven para salvar a la iglesia. Cristo la salvó. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5, versículo 25. Los luteranos estamos en el mundo para proclamar y demostrar el Evangelio para todas las personas. ¿Le gustó del video? Entonces, deja un me gusta. Suscríbete al canal. Comparte ese video en sus redes sociales y deja un comentario. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.